Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a la sección de análisis del canal, pero esta vez en el segmento gamer, donde con mis conocimientos profesionales en psicología expongo a profundidad el perfil clínico de los personajes más interesantes de videojuegos. Y es que esta vez, a petición de ustedes en muchos de los comentarios, estaré analizando a Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2, un personaje del cual creo que hay mucho que hablar, la verdad. Está de más decirte que si quieres que analicemos alguno de tus personajes favoritos, nos lo puedes hacer saber a través de los comentarios. De igual forma, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción donde hemos analizado a grandes personajes de Grand Theft Auto. Sin más que agregar, comenzamos. Have I been a terrible fool, Arthur? I don't know enough about it. Arthur Morgan nació alrededor del año 1863 en algún lugar del norte de los Estados Unidos. Su madre murió cuando él era aún muy joven y su padre fue arrestado cuando él tenía 11 años. En algún momento, Arthur fue testigo de la muerte de su padre y luego utilizó su sombrero. Luego de este suceso fue recogido por Dutch Van der Linde. Al verlo como una figura paterna sustituta, Arthur llegó a compartir la visión de Dutch de una vida libre de las limitaciones de la civilización y el Estado de Derecho, convirtiéndose en uno de los primeros miembros de la pandilla Van der Linde. En algún lugar durante su juventud, Arthur conoció a una chica llamada Mary Curtis y los dos estaban profundamente enamorados. Sin embargo, la preferencia de Arthur por una vida criminal y la desaprobación frecuente de la familia de Mary hicieron que su relación fracasara. En algún momento más tarde de su historia, Arthur se encontró y durmió con una joven camarera llamada Elisa, lo que provocó que quedara embarazada de su hijo Isaac. Elisa sabía lo que era Arthur, pero aceptó cualquier apoyo que le ofrecía a ella y a su hijo, así como la participación personal en sus vidas. Arthur los visitaba cada pocos meses y se quedaba con ellos durante días. Un día, Arthur llegó a casa de ellos y vio dos cruces afuera. Arthur supo de inmediato que ambos estaban muertos y luego se enteró de que fueron asesinados por ladrones, todo por $10. El incidente endureció a Arthur desde entonces y nunca hizo frente a este dolor. Todo esto como una breve y resumida historia personal. Con esta simple y general descripción ya podemos empezar a explorar un poco más a profundidad la personalidad de Arthur. Y es que, tras más de 20 años en la banda, Arthur se había convertido en el ejecutor principal. Aún así, estaba atravesando una crisis existencial donde comienza a desarrollar un escepticismo con respecto a las ideologías y motivaciones de Dutch, a medida de que la banda adquiere un estatus más elevado con el tiempo. Es aquí donde Arthur empieza a cuestionar a Dutch sobre su actuar, y de cierto modo ya lo empieza a retar. ¿Pero qué hay detrás de esto? Bueno, recordemos que él no es hijo biológico de Dutch, por lo tanto, tampoco creció junto a él durante su infancia. De hecho, muchos expertos aseguran que la personalidad de un individuo se forma en gran parte en los primeros años de vida. En este caso, Arthur creció con su padre biológico buena parte de su infancia. Pero eso no es todo, sino que su padre también era un bandido, pero quizá con motivaciones e ideales muy diferentes a los de Dutch. Es por eso que Arthur termina forjando con el tiempo su propio código moral. Pero, ¿qué hay detrás de Arthur Morgan en sí? Bueno, Arthur Morgan es un forajido de cabeza fría y taciturno que a menudo recurre a la violencia y tiene muy pocos escrúpulos morales sobre el asesinato. En el peor de los casos, Arthur podría ser extremadamente despiadado y completamente insensible a la gente que lastima. Pero a pesar de esto, a pesar de cometer tanta violencia, Arthur tiene un lado lúdico en su personalidad que se manifiesta alrededor de aquellos con los que es amigable, sobre todo con el hijo de 4 años de edad de John Marston. Estoy hablando de Jack, teniendo una actitud amable con el joven en contraste con su personalidad amenazante. Esto puede que sea debido a su traumática experiencia con su pareja Elisa y su hijo Isaac, ambos fallecidos por su estilo de vida, buscando en Jack una forma de seguir el legado de su hijo y procurando que John no cometa los mismos errores que él. Y es que aquí quiero introducir un posible trastorno de estrés postraumático en Arthur. Este trastorno puede durar meses, incluso años. Generalmente suceden después de haber tenido episodios traumáticos muy fuertes. El episodio traumático considero que fue la muerte de su familia, y aunque no muestre directamente estos síntomas, sí los muestra de forma inconsciente. Este trastorno incluye síntomas como tener pesadillas, recuerdos repentinos, sufrir de ansiedad y depresión. Todo esto a modo muy general, claro, pero si lo llevamos a la tragedia de Arthur, tenemos conductas irritables, comportamiento autodestructivo, hostilidad, culpa y soledad, además del insomnio, claro. Pero esto se acentúa más conforme la trama del juego sigue avanzando, sobre todo cuando es diagnosticado
con tuberculosis y que eso ya prácticamente era una muerte anunciada. Y de hecho, ¿cómo olvidar la misión final en donde cabalga hacia la montaña escuchando todas las voces del pasado? Pero qué escena más épica. Por otro lado, otro de los trastornos que considero que Arthur Morgan tuvo es el trastorno de duelo complicado, o más conocido como duelo patológico. Los síntomas pueden incluir tristeza profunda, dolor y pensamientos constantes acerca de esta pérdida, falta de concentración en cuestiones que no sean este suceso, además de la culpa, claro. De hecho, considero que este trastorno aparece en el final del juego, o mejor dicho, en el final de la historia, y es que Arthur solo muestra algunos síntomas, pero eso no significa que tenga el trastorno en sí, pero luego de su diagnóstico me parece que los síntomas empiezan a aflorar de una forma brutal. Además, según como el juego nos presenta a este gran personaje, él amaba bastante a su familia y eso es lo que lo frustra y lo que hace que al mismo tiempo intente cambiar su estilo de vida criminal, pero al no lograrlo porque él ya se había dado cuenta que estaba muy sumergido, intentó hacer cosas para tratar de encaminar sobre todo a John Marston por un camino el cual él quiso ir, pero como ya no pudo, intentó guiarlo. Esto ocurre hasta el final. Recordemos que él prácticamente se sacrifica por John Marston. De hecho, aquí es posible que esté intentando compensar algunas de sus carencias emocionales, muy probablemente de su infancia, a través del reconocimiento. Recordemos que el reconocimiento es una forma de compensar distintas carencias. En este caso, él estaría compensando la falta de atención, la falta de guía que posiblemente él no ha recibido de pequeño, además de estar condenado prácticamente a una vida de bandido, cosa que no quiso para John Marston y Jack, por supuesto. Y es que él prácticamente veía a Jack como un hijo, como su legado. Por otro lado, a diferencia de muchas personas de la época, Arthur no tiene puntos de vista racistas, siendo por ejemplo el amigo íntimo de Lenny Summers, de Dilly Jackson y de Charles Smith. Además, según él mismo dice en el juego, apoya el sufragio de las mujeres. A pesar de su capacidad para cometer grandes actos de violencia, Arthur tiene su propio código moral y no cree en lo que considera un asesinato innecesario, especialmente si se pone en peligro a sí mismo y a quienes le importan. Dutch, por otro lado, le hizo creer a Arthur que la venganza es un esfuerzo infructuoso. Y es que la verdad, Arthur cree estrictamente que la violencia debe ser fría, necesaria y sin sentimientos, nunca por placer personal o sin razón, cosa que la verdad observamos en el juego. Y es que a veces, no estoy diciendo siempre, a veces, Arthur parece que infringe violencia e incluso asesina como si fuese un deber, incluso contra su voluntad. Es por eso que tampoco considero que él tenga un trastorno antisocial de la personalidad. De hecho, bajo mi percepción, no considero que él sea un sociópata y un psicópata, mucho menos, a pesar de que tenga algunos rasgos antisociales de personalidad. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos que también su infancia y dadas las circunstancias del ambiente en el cual ha crecido, es muy probable que muchas de esas conductas las vea como normales. Así que dicho esto, no considero que tenga este trastorno, pero aún así voy a mencionar algunos síntomas que él sí tiene, pero más allá de ahí, no va más. Muestra síntomas como la vulneración hacia los derechos de los demás, comportarse de forma impulsiva, quebrantar las leyes, mentir. Asimismo, no se preocupa por su propia seguridad ni por la de los demás. Aún así, estos síntomas no son suficientes para diagnosticar un trastorno de personalidad antisocial, y es que pudiese decir que él carece de remordimiento, es cierto. Aún así, él sí muestra remordimiento en ocasiones y es capaz de establecer relaciones profundas de forma emocional. Y de hecho, en sus propios términos, Arthur es consciente de que es un hombre malo y entiende claramente que su comportamiento es moralmente incorrecto. Sin embargo, justifica que sus propias acciones son diferentes de la mayoría de los criminales, ya que la banda de Vanderline tiene una filosofía que Arthur creía genuinamente que podía ayudar a la gente. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo se dio cuenta de que esta filosofía era una artimaña o una excusa, y esto generó el deterioro de su lealtad hacia Dutch, dado que se había dado cuenta de algo perturbador, y es que vio que Dutch podía influir en los hombres más jóvenes y marginados para que cometiesen actos de violencia por él. Indudablemente, esto le dio a Arthur una nueva perspectiva sobre su propia infancia y cómo Dutch se había aprovechado de él.
Para finalizar, con su banda desmoronada, Arthur se volvió más sabio y sensible a sus propios sentimientos, abriéndose a Rainsford sobre experiencias traumáticas, incluida la muerte de su propio hijo, Isaac. También comenzó a preocuparse por otras personas más que por sí mismo. Al final, los últimos objetivos de Arthur fueron proteger a la familia Marston y asegurar el dinero oculto de Dutch para poder construir una mejor vida para ellos mismos, haciendo que todo el sufrimiento por el que pasó valiera la pena al final. Morgan muere. May the wind be at your back. Good fortune touch your hand. May the cards lay out astray. All from your command. That's the way it is. That's the way it is. You saved my life. You're a good man. Thank you, Bella. You know there ain't enough kindness in this world, that's for sure.